Hola, hola, buenas tardes, Hola. días, noches. A la hora que nos vean. La hora del café, La hora del café con unas deliciosas galletitas artesanales. Muy ricas, es cierto. Ay, me voy a comer un polvorón. Ay, no se puede sacar. Bueno, naturales, no comer solo una. deliciosas. No es comercial, pero están deliciosas y las tenemos aquí en Casa Shalom a la venta, totalmente artesanales. ¿Dónde más hay punto de venta de las galletas? En la quesería, ahí en la calle Nogal, Punto Sano también, y otros puntos de venta cercanos aquí circundantes. Pero tenemos que decir que estas delicioseces son elaboradas por el hijo de nuestra querida Maritza, por Iñaki, muy, muy ricas y saludables. Están esos polvorones, hay las de avena que ya muchos conocen. Las de garbanzo. Las de garbanzo, si eres gluten free, si estás en una dieta keto, etcétera. Hace unas galletas que son de garbanzo, altas en proteína, también muy deliciosas, totalmente artesanales, orgánicas. Bueno, después del comercial, tan delicioso porque imposible tomar café sin estas galletitas, ¿verdad? Hoy vamos a entrar de lleno en este tema que les traemos a nuestras queridas almas en evolución el día de hoy, y es la feminidad y el matriarcado, esta combinación y lo que nos ha hecho este poder que a veces está olvidado, pero es el poder que nutre en la mujer. Vamos a compartir desde nuestra mirada qué ha significado para nosotros conectar con esta feminidad, con este lado femenino que tenemos y que muchas veces por las circunstancias, por el contexto en el que nos movemos, exaltamos más el otro lado, el masculino. Desde la parte femenina hay una fuerza en nuestro interior, hay una fuerza que no grita, hay una fuerza que sostiene, es una energía que no nos impone, pero que transforma, y esa es la feminidad. Y durante mucho tiempo ha sido confundida con debilidad, pero la feminidad no es fragilidad, la feminidad es profundidad, es intuición, es creatividad, es esa capacidad que tenemos de gestar no solo vida, sino de gestar también ideas, vínculos, realidades. Hablar de feminidad es hablar de la energía presente en todos los seres humanos, más allá del género. Es una energía que sostiene, que contiene, que escucha. Es una parte de nosotros que sabe esperar, pero que también sabe soltar. Y dentro de esta energía existe todavía una memoria más antigua, que es el matriarcado. El matriarcado no es lo opuesto al patriarcado. No se trata de dominar ni de invertir el poder. Se trata de otra forma de habitar el mundo, en donde el centro no es la jerarquía, sino el vínculo, donde el poder no se impone, se comparte. Ahora, esto es ideal porque hemos vivido el matriarcado de formas un poco distintas, pero el matriarcado también es este lugar donde la vida no se controla, se honra. En las culturas matriarcales, la madre no solo es una figura biológica, es el símbolo del origen, de la tierra, de la sabiduría, de la fertilidad, de lo abundante. Todo gira en torno al cuidado, a la comunidad, a la interdependencia, pero con el tiempo esta forma de vivir fue desplazada y en su lugar se instauró un sistema que priorizó la razón sobre la intuición, la productividad sobre el descanso y el control sobre la conexión. Y eso también se confundió como matriarcado. Y así la feminidad comenzó a irse silenciando. Pero lo que se reprime, como bien sabemos, no desaparece. Se queda en el cuerpo, se queda en la historia, se queda en la memoria colectiva. Y hoy muchas personas sienten un vacío, una desconexión, sin saber que están desconectadas de su propia esencia femenina. Reconectar con la feminidad no es volverse a alguien distinto, es recordar cómo sentir sin juicio, cómo crear sin miedo, cómo habitar nuestro cuerpo sin rechazo. Es permitirnos ser cíclicas, cambiantes, humanas. Y tal vez el verdadero regreso del matriarcado no es un cambio externo, sino un movimiento interno. Un regreso al corazón, al cuerpo, a la tierra, un equilibrio donde lo masculino y lo femenino dejan de competir y van a comenzar a integrarse. No se trata de reemplazar un sistema por otro, sino de recordar que la vida florece cuando hay armonía.
Y entonces, querida alma en evolución, pregúntate hoy, ya saben que aquí nos encantan las preguntas. ¿Qué parte de tu feminidad está esperando ser escuchada? Qué importante y qué tema Tan bonito. tan bonito, porque pues tengo que decir, estoy orgullosa, yo vengo de mujeres maravillosas, hermosas, fuertes, trabajadoras, empezando por mi abuela María Luisa Otero Ortiz, que ya está en otro plano, ¿verdad? Pero nos dejó muchas enseñanzas, mucha fuerza, mucho crecimiento, muchas maneras de cómo defendernos. Pero también viene ahí la otra parte, la situación de a lo mejor de no saber equilibrar nuestras energías. En este caso, pues nos vamos más por la energía masculina, ¿no? Por siempre querer tener el control, porque cómo se hacen las cosas, todo ese tipo de situaciones, pero que de alguna manera en mi caso me ayudó mucho, pero sí tuve que empezar a trabajar con mi feminidad. Se notaba en mí, en mi cuerpo, en mi forma de ser, en tener que todo el tiempo estar controlando muchas situaciones o muchas cosas de mi vida. Pero qué importante es equilibrar nuestras energías. No estamos peleados con la cuestión, como decimos, el patriarcado, el matriarcado, sino equilibrar equitativa, ¿no? Nuestras energías en el mismo porcentaje, fluir para poder conectarnos también con toda esa feminidad, con la intuición, con todo eso que conlleva, pues, es ser mujer, es ser femenina. Pues sí, qué bonito, porque dije, bueno, me quedo pensando y dicen ambas que vienen de un matriarcado. Pues yo sí tengo aquí como que una duda, porque vengo de un linaje de mujeres solas. La que no se divorcia queda viuda o nunca se casa. Pero entonces, escuchando sus historias, volteo a ver mis historias y entonces vengo de un linaje de mujeres siempre muy aguerridas, muy luchonas, también muy masculinas, porque se volvieron que volver masculinas porque había que sacar adelante a los hijos o había que cuidar a los hijos solas y había que resolver y no había quien resolviera, no estaba esa presencia. Pero entonces, a través de todas esas mujeres que fueron las abuelas, mi mamá inclusive, que fue una mujer que tuvo 5 hijos y un papá ausente, en donde ella tenía que resolver siempre, y si se caía uno, se caían los 5 y córrele con uno y corre con los 5, pues también me tocó mi parte, ¿no? Crecí muy masculina también, resolviendo, controlando y haciendo, pero llegó un punto en mi vida, la misma vida me dijo, hey, eres mujer, eres femenina, y entonces tuve que voltear a ver mi feminidad a través de noches de desvelo, de insomnio y de circunstancias bastante complicadas. Y entonces surge la pintura. Esa manera femenina fue la que tuvo mi cuerpo y mi yo de expresarse a través de la creación, que bueno, nos expresamos con la feminidad a través de la creatividad, de la nutrición, de la sensualidad, de la intuición, pero de la abundancia. En mi caso, pues fue la creatividad la que me llevó a pintar. No tenemos más cosas que mostrar, había muchas, porque desafortunadamente ahora que vino la inundación nos hizo el favor de limpiar lo que ya no tenía que estar y se fue. Pero estas son algunas de las cosas que estas manos hacen y bueno, me encanta y me apasiona lo que hoy sé que puedo hacer con mis manos, lo disfruto muchísimo y de ahí, gracias a mi querida Fabi, nació el taller de arteterapia de los miércoles. Cada 15 días tenemos taller de arteterapia en donde pintamos mandalas y en donde nos permitimos expresar desde esa parte inconsciente de yo, todo está bien en mi vida, todo está bien en mi casa, pero vengo y pinto mis mandalas muy oscuros o los pinto muy claros o los pinto... Y entonces me doy cuenta y disfruto mucho que todas las personas que vienen disfrutan lo que hacen. No se trata de pintar bien, sino simplemente de plasmar cómo vengo hoy, cómo llego hoy y me veo reflejada en cada proyecto porque pasé por ahí, porque sé lo que es plasmar las emociones y esta fue la manera en que mi feminidad se hizo presente en mí a esta edad. Estas bellezas que están aquí, nunca me hubiera imaginado que yo iba a llegar a hacer esto. Eso que ven aquí atrás de Fabi, que es geometría sagrada, también lo elaboré yo. No les puedo traer los pedazos de pared de Casa Chalón, pero pues casi todas las paredes están pintadas, ya nos faltan paredes y esta... Queridas almas en evolución, queridos lectores, es la manera en que su servidora descubrió su feminidad y además la disfruto intensamente porque es mi refugio, además de todo. Claro, y qué bonito. A mí me tocó tomar parte, ¿verdad? De las que acudió a tomar tu taller y efectivamente, o sea, te descubres, también ves de qué manera, cómo lo pintaste, cómo va fluyendo todo.
también una buena plática, sale algún tema, algo en lo que necesites hablar en ese momento, que también te sirve, ¿no? Te sirve para sacar algún tema en especial y ¿por qué no abordarlo? Y te va a servir de algo, te vas a llevar esa información. Aquí voy a tener un cortocircuito yo, porque yo tenía la idea hasta antes de prepararme para este episodio, siempre estuvo en mí la idea de que el matriarcado era una forma de ejercer el patriarcado, de machismo. El matriarcado que yo viví, lo viví especialmente, lo viví en dos caras. En una fue de mi abuela Rita, que hasta donde esté, mi abuela la más chingona, le mando un abrazo. Mi abuela era una mujer muy femenina porque le gustaba mucho cuidarse. Ella se fue con su cutis así súper de porcelana. Siempre estaba maquillada, sus pestañas, ella se pintaba el cabello, siempre traía las uñas pintadas. Era muy, muy femenina, pero era una mujer que igual agarraba el machete, hacía mezcla de cemento, pegaba, ponía clavos en las paredes, los quitaba, movía. O sea, era una mujer que ejercía el matriarcado de una forma muy dual, con mucha fuerza. No podría decir que ella fomentara el machismo, que hubo muchas cosas que a sus hijos nunca les permitió, entre ellas ver desfilar mujeres en la casa. O sea, ella nunca jamás hubiera permitido que un hijo le llevara, casado, le llevara a una amiga y a otra y a otra. Fue muy respetuosa siempre de los matrimonios de sus hijos, pero sin embargo, ese lado femenino de ella, esa parte femenina, a mí me costaba trabajo como integrarla. Esa es la parte donde digo, me hace cortocircuito, porque yo siempre consideré que era una mujer muy, muy masculina, y ahora que lo analizo, no, era una mujer femenina ejerciendo su lado femenino también desde la creatividad de modificar su casa. Por el lado de mi bisabuela, ella tenía unas costumbres de que el varón tenía un lugar privilegiado en la mesa, que el varón, al hombre de la familia se le respetaba, se le daba su lugar, se le hacía caso. Ella era viuda, pero al yerno más cercano de esposo de sus hijas, de una de sus hijas, era como que le había dado le otorgó el lugar como del hombre de la familia. Y entonces en las reuniones y todo, esa persona tenía como el lugar privilegiado. O sea, era muy así. Y no, nada de que me vean, que me saluden de beso. Los hombres no te pueden saludar de beso. Muchas costumbres tenía mi bisabuela, y sin embargo ella no era tan femenina en su aspecto, no le daba como tanta, pero su femenino lo ejercía desde la parte de las plantas. Tenía rosales, tenía árboles frutales, todos sus árboles siempre florecían y daban frutos, pero además todos los días en esa casa había algo que hacerle al jardín, todos los días. O sea, quitar maleza, pintarlas, hacerles rodetes a los árboles, pintar las piedras. Eran mujeres que parecía que fomentaban el patriarcado, el machismo, perdón, pero en realidad ejercían una fuerza femenina que yo nunca me había puesto a analizar. Una resistencia, Claro. Porque hasta aguantaban más que los hombres, porque además de que salían a pegar el clavo, a pelearse con el albañil, además cocinaban, cuidaban los hijos, veían que la casa estuviera limpia. O sea, realmente el papel de la mujer en México, porque además es cultural, Sí, además es cultural. El papel de la mujer en México es un papel de una mujer muy sacrificada en muchos aspectos, en donde a veces no había tiempo para esto, para desarrollar la creatividad, la feminidad como es. Pues claro que nos iban a llegar a encontrar oliendo a tomate y a cebolla, pues porque entonces si no, ¿quién lo hacía, no? Con tantos niños que atender, Sí, que anteriormente ha sido una evolución importante e interesante a lo largo de estos tiempos, ver cómo la mujer se ha ganado un lugar diferente. No es que dejemos de ser autosuficientes o que no podamos pegar un clavo, cambiar un tanque de gas, pero ya es diferente. Ya no es algo en lo que tú tienes que convencer. Y además hay una valía que se le ha dado a la mujer que antes no teníamos. Ahorita lo que tú comentabas, Fabi, con respecto a tu abuela, de que yo viví también lo mismo con mi abuela. O sea, también cómo hacía y jalaba y ponía y cambiaba, y al igual con mi madre, sí, también, que el cilindro, y que ella siempre resolvía. Mi mamita hermosa, la cual amo, Marisabel Loria Otero, tú que me estás viendo, y es algo
de lo que te sorprende si tú dices, gente pues que tenían cuántos hijos y que aparte tenían que resolver y lavar y planchar y atender esto y llévale y bájale y córrele y a veces tú dices, ¿y cómo íbamos a ver o esperar o que tuvieran a lo mejor ese tiempo, a lo mejor también para enfocarse en ella, a veces necesitamos ese tiempo para nosotras, el decir, bueno, ahora yo me voy a ocupar en mí, en hacer algo, como dices tú, bueno, voy a emplear la creatividad. A lo mejor había quien sí lo hiciera porque tenía el tiempo, porque a lo mejor tenían quienes las apoyaran, ¿no? Alguna asistente que apoyara a las mamás, pero quienes no. Pero en su tiempo, acuérdate, sí había creatividad y sí había esta sensualidad en la mujer y sí te preparaban para ser la mujer sumisa de tu marido. ¿Y qué te enseñaban? ¿A bordar? ¿A cocinar? A coser ropita. Sí. A bordar, a cocinar y a coser. Sí. Porque eso era la formación de una mujer. Y que supiera hacer tortillas, que se inflaran las tortillas, porque era lo más importante. Sí. Las cachaditas. Entonces, a lo largo de... El papel de la mujer mexicana es cultural y es el de una mujer muy sacrificada. A la vista del mundo, por ejemplo, ¿por qué los europeos prefieren a las latinas? Porque la latina es cálida. Claro. Sí, es cariñosa, es entregada. Y resolvemos. Que es lo más importante. Entonces, con las latinas, ¿qué es lo que sienten? Ese calor de hogar. Fíjense que aquí hay algo interesante, porque viéndolo desde ese punto, nuestras mamás, nuestras abuelas ejercieron su feminidad y la siguen ejerciendo desde su trinchera y desde su experiencia. Entonces, volvemos al punto de la responsabilidad, porque la base de este episodio y de todos los que construimos, queridos almas en evolución, es la responsabilidad y la conciencia. Entonces, desde el punto de la responsabilidad, ¿por qué nosotros tenemos, por qué una mujer tiene esta idea de separarse de su femenino e irse del lado masculino y convertirse en todo lo que las mujeres buscan en un hombre? Hablando profesionalmente, pero también hablando en general en todos los aspectos de nuestra vida. Dentro de este ejercicio de las madres, evidentemente va a haber una desconexión del vínculo amoroso, porque mamá va a estar muy ocupada resolviendo otras cosas. El hogar latino en general viene de un padre ausente, aunque esté físicamente. El hogar latino tiene una historia colectiva en la que el hombre o tiene otra mujer o tiene un vicio o está ocupado en otras cosas que no tienen que ver con la contención emocional de su vínculo. Entonces, desde ese sentido y viéndolo desde la parte sistémica o desde las constelaciones familiares, mamá está resolviendo, se desconecta de los hijos y entonces el hijo se vuelve un niño buscando a su mamá o una niña buscando a su mamá y quizá hasta me atrevería a decir que enojada o enojado porque mamá no dio lo que se esperaba, y es más bien eso lo que nos manda a desconectarnos de nuestra energía femenina y convertirnos en lo opuesto a nuestra madre. ¿Sí? Porque sí, a mí, por ejemplo, mi figura materna más importante y fuerte pues fue mi abuela materna, porque además viví un tiempo con ella. Yo no copié la imagen de mi abuela. Hay un enojo también de mí hacia lo femenino de mi linaje. Inconscientemente, quizá por lo que no me enseñaron, inconscientemente puede ser que el enojo sea más hacia mi padre, que fue un hombre ausente a quien yo conocí cuando tenía 18 años, no le mando saludos. Entonces, que yo cuando tenía 18 años, mi enojo es contra lo masculino y como no puedo integrarlo emocionalmente, me convierto en eso que odio. Esta es una teoría meramente de esta terapeuta servidora que están escuchando, pero creo que así es como realmente nos desvinculamos de nuestra energía femenina, porque la parte que más odiamos y que nos espejea es en lo que nos convertimos. En aquello que andamos buscando. Porque además la mujer que está separada de su energía femenina sí resuelve, sí es pero es muy hacia afuera todo, no se brinda nada para sí misma. Ninguna de las que estamos en esta mesa vamos a mentir cuando decimos que en el momento que más masculinas hemos sido, es en el momento en el que menos nos hemos amado. Sí, porque no había tiempo, había que resolver, porque el cuento así fue, ¿no? Porque nos tocó vivir esa etapa, ahorita en esta etapa en donde los hijos ya no dependen económicamente, entonces yo ya puedo asignar ese recurso y me lo puedo poner yo, me lo puedo colgar yo, pero antes no se podía, no había manera, teníamos que resolver. Y porque así lo decidimos también. Sí, también eso es muy importante. Pero no había otra. Sí,
pero Sí. No me gustaban las opciones. Eso es diferente. Sí había otra. Sí, pero aquí va por eso es lo que les decía, es en el momento en el que menos nos hemos amado, porque esa es una forma de violentarnos. Sí, había otras formas de resolver, claro, pero pues no iban conmigo. Entonces yo preferí sacrificar un poco esta parte que hoy vivo de mi feminidad y de mi libertad. Claro que pude haber resuelto de otra manera, Sí, porque yo también cuando igual. estamos solas, una mujer sola tiene que cuidar hasta el lenguaje corporal. A mí me tocó una etapa donde Pero es que trabajaba en somos- donde sí. bueno, es que Era también muy el complicado, contexto, sí, el era muy contexto lo es complicado. todo. Tú trabajabas entre puros hombres. Langarudos. Sí, entonces yo tenía que cuidar mucho la imagen corporal, o sea, la manera en que yo me dirigía, los ademanes que tenía. Yo tenía que ser muy fría y calculadora y a todos de usted, Muy o sea, hombre. tenía que ser muy hombre porque yo no me podía dar el lujo de que pensaran o provocar algo que no. Era tu manera de protegerte. Sí. Pues es que estaba entre puros Sí, cocodrilos. Trabajaba, Sí, siempre y trabajé nada más entre estaban puros buscando el hombres. momento Sí. de Entonces para mí no fue opción. No, es que aquí paréntesis, para los hombres, o sea, los hombres ven mujer soltera, madre soltera o divorciada y ya la tienen catalogada como que es artículo disponible como Porque el machismo así es. Entonces, para mí, el lenguaje corporal para mí siempre fue muy, muy cortante, muy así. O sea, la barrera que puse siempre fue muy fría. Tuve situaciones en las que hoy me da risa, pero hubo una persona que el acoso fue tan tremendo que tuve que decirle que tenía otras preferencias para que dejara de molestarme. ¿hasta dónde tenías que llegar? Sí, María? o sea, yo tenía que cuidarme por mí porque a mí me interesaba. No, hay un enojo con lo masculino finalmente. claro que Y sí. todo lo que nos va a enojar lo vamos a reflejar, es a lo que me refería. Llegaste a mi punto de todas maneras. Te cedo la palabra. Al final llegamos al punto del que les hablaba. El desconectarnos de nuestro lado femenino no es otra cosa más que el enojo hacia lo masculino que tenemos. Y me atrevería a decir, sin tocar profundamente ese tema, porque no es el tema que estamos viendo, pero todos estos movimientos feministas también vienen de un enojo con lo masculino. En estricto sentido, la feminidad es un espacio donde la vida se va a gestar de todas las formas posibles, que no solo es en el vientre, sino en las ideas, en los vínculos, en los procesos internos. En las constelaciones familiares hay algo bien curioso. Cuando estamos hablando de matriarcados, siempre las mujeres se colocan del lado de los hombres. Y la única forma o las formas más comunes de solución a esos desórdenes del sistema es escuchar una disculpa de lo masculino y otorgarle un perdón desde lo femenino hacia el masculino. Y es entonces cuando el sistema empieza a tomar orden y las mujeres se colocan en el lugar que les corresponde. Entonces sí, de fondo se podría decir que el negar tu feminidad, quizá en la mayor parte de los contextos, porque no digo que sea algo general, pero en muchos de los contextos sí puede ser el enojo hacia lo masculino. Que nos molesta o que nos enoja va a estarnos espejeando constantemente. Con esa necesidad también, como dices, estar peleadas con eso, porque nosotros tenemos esa necesidad de ser protegidas, de ser cuidadas, ¿no? De ser guiadas. Pues sí, luego el papá anda por los cigarros y se tarda 18 años en volver. No me estoy proyectando, ¿verdad? Pero por ahí anda. ¿Cuántos casos así? O sea, la verdad es que si los hombres tuvieran conciencia de todo el impacto que siembran en esos hijos a los que eligen no mirar, y no es por otra cosa más que por falta de responsabilidad. Si los hombres tuvieran esa conciencia, creo que el mundo sería muy, muy distinto. Almita en evolución. Si tú eres un hombre que no ha ido a ver a sus hijos, que no pasa manutención, que te la pasas peleando con la mamá de tus hijos, que la culpas de todas tus desgracias, que los abandonas, que los dejas de ver, que eliges irte con la amante antes de pasar tiempo con tus hijos, al final, tarde o temprano, esas elecciones van a cobrarte la factura a ti y a tus hijos. Hoy tienes el minuto de detenerte ahí y pensar antes de tomar decisiones que al final van a seguir desestabilizando un sistema en donde ya tenemos muchas herramientas, tenemos
información a nuestro alcance, terapias a nuestro alcance, podcast, contenido, TikToks, donde te pueden ayudar a tener estas herramientas emocionales para ir gestionando y tomando mejores decisiones. Porque también hay otra cuestión. Con el paso del tiempo, la forma de, justo también nuestra forma de vivir se fue desplazando por sistemas, por la IA, por todo esto que fue privilegiando más, o más bien que nos fue separando o que nos ha ido separando también de la intuición. Estamos en un mundo que tiene que estar la productividad sobre el descanso y el control sobre la conexión, y eso, esta parte de hablar de lo femenino no solo es para mujeres, los hombres también son duales, también tienen su energía masculina y su energía femenina. Entonces, si un hombre no tiene una conexión con su femenino, es lo mismo, está enojado con la mujer, y entonces desde ahí va a ejercer violencia, desde ahí va a ejercer presión, desde ahí se va a espejear, desde ahí se va a mirar. Estamos en una época en donde se le teme al silencio, se le teme al vacío, se le teme a no saber sostener. Se le teme a la incomodidad emocional, se le teme a hablar de lo que sentimos, y es bien paradójico porque es una época en donde más hay información, pero en esa desconexión es en donde hemos perdido el contacto con nuestro mundo interno, con esa dualidad que nos habita. No se trata de que el hombre no se pueda volver a enamorar, se trata de cómo se enamora, claro, de lo que hace con lo que dice sentir, de eso se trata. Por eso hay muchos chicos, muchos niños abandonados porque no resuelven como adultos la decisión que en algún momento como adultos decidieron tomar, ¿no? Porque decidieron casarse de común acuerdo y vivir la vida juntos y planearla juntos, y yo creo que no conozco a nadie que se haya casado para divorciarse. Te casas y te vas a vivir con una persona porque quieres hacer algo, planear algo para toda la vida. Que en el camino las cosas no resulten, no quiere decir que tengas que quedarte ahí. El problema es cómo lo haces, porque ahí está todo. O sea, tú puedes elegir y puedes dejar de amar, porque se vale que el amor se acabe en una pareja. Más a otra persona, sí, que la conoces y sí, la amaste, o sea, más. es válido que dejes de amar a la pareja con la que te casaste, porque pues nada es para siempre. En eso estamos la gente de acuerdo. cambia, sí. Los sentimientos y las emociones cambian. ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? Yo creo que ahí es donde está el verdadero problema, y ahí viene el abandono a los hijos. Y principalmente no perder tu responsabilidad. Se les hace más fácil evadir los compromisos, las responsabilidades. A veces dices, ¿tú qué necesidad hay de que tengas que estarle recordando al progenitor de las criaturas de que, oye, pues los niños tienen que comer? También comen, se enferman, van a la escuela. Claro, pero no, se les hace más fácil caer en el victimismo. Es pero bueno. de enfoques, pero sí es algo que yo he notado, que es cómo lo haces, qué haces con lo que dices sentir, cómo lo manejas, con qué madurez emocional como hombre o como mujer, porque también puede pasar que una mujer se enamore de alguien más y diga, no, pues yo ya no quiero estar aquí, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Desde dónde? Ya cambió, ¿verdad? Ya no es de que, soy muy masculina. Sí, no. Hay un contexto. Claro, sí, así es. En general, para hombres y mujeres, exaltar o integrar, equilibrar nuestra parte femenina, nuestro lado femenino, es permitirnos sentir sin juzgarnos. Sí, eso habla de la vulnerabilidad con la que nos mostramos. Habitar nuestro cuerpo con presencia, que eso es lo que habla Maritza. ¿Por qué? Porque cuando tú habitas tu cuerpo con presencia, eres dueño de lo que sientes. ¿Sí? Y por lo tanto vas a ser dueño de tus decisiones. Honrar nuestros ritmos y nuestros ciclos. El hombre es totalmente solar y la mujer es totalmente lunar. El hombre va a estar más activo en las primeras horas de la mañana
cuando va a salir el sol, y hablando también sexualmente, después hablamos de tantra sexual, y la mujer se va a activar en la noche. Por eso hay muchas ocasiones donde ya hay mucha rispidez en la pareja y se termina de fracturar por estos ritmos que de los que no somos conscientes. Las mujeres vamos a estar activas sexualmente por las noches, por ahí de las 11 de la noche, y los hombres, como son solares, lo van a hacer por ahí de las 5 o 6 de la mañana. Entonces, desde ahí ya empieza a haber una desconexión cuando no te conoces, cuando no sabes cómo funciona tu cuerpo y cuando no eres capaz de tener esta parte con tu pareja de llegar a un acuerdo, algo que convenga para ambos. Valorar el descanso para nosotros, tanto como la acción, valorar nuestro descanso, el autocuidado, permitirnos descansar, permitirnos apagar el switch un momentito, seguir nuestra intuición, escucharla, observarnos, aunque a veces esa voz de la intuición no tiene lógica o te pones a cuestionar lo que tu intuición te está diciendo. Hay que aprender a escuchar y aprender a sentir cuando realmente es tu intuición y cuando es una proyección de tu mente. Eso lo tenemos cuando aprendemos a conocernos. Es un recordatorio de que en la vida no todo tiene que ser controlado. Pues es que todo queremos que salga bien, todo queremos que no falle. Entonces, soltar el control, porque cuando yo tenía a mis hijos pequeños y que había que trabajar y que había que cuidarlos, que estuvieran bien, pero además había que cuidar no faltar al trabajo y había que cuidar hacer bien el trabajo, y entonces había que controlar muchas cosas y era necesario hacerlo. Pues ya nada más me controlo yo. Ya es algo pequeñito, es algo pequeñito. El control cambia dependiendo las etapas de la vida, claro. Sí, pero bien lo acabas de decir. Sí. El ser humano, hablando ya más metafísicamente, mientras estemos apegados a las cosas materiales y a la vida, vamos a buscar controlar. No hay de otra. La vida es un apego, además. Creo que la mayoría vivimos en esa dinámica de control, porque pues somos las encargadas. Pero estamos trabajando. Sí, sí, claro. Hay niveles. En este caso yo también, pues mis hijos ya ahorita ya también están fuera y todo eso. Entonces ahora yo estoy trabajando en mí. Me dediqué a estar trabajando en mí. Hay que seguir trabajando todo el tiempo, el control, pero ya formando mayor parte, equilibrando mis pasiones, pero también integrando mi feminidad, ¿sí? Pero Liz, tú eres una mujer muy femenina per se. Sí. Bueno, sí, pero siempre yo manejaba mucho el control y sí era lo que era mi última palabra y lo que tenía que decir, porque si no yo sentía que explotaba, pero ya, eso ya está trabajado, y seguimos trabajando, el control ya está. ¿O no, marido mío? A ver, coméntenos ahí, esposo de Liz. Fíjense que yo tengo que mencionar un profundo agradecimiento a mi proceso, a mi elección de vida, al universo, a mi ser superior, porque tengo un hijo que depende de mí, sí, tiene 9 años, pero tengo una historia de vida. Mi elección de familia pues prácticamente me obligó a salir del nido, a buscar mis propios recursos, y eso me dio la libertad de enfocarme en lo que me apasionaba. Creo que hice las cosas un poco al revés, porque primero me fui mucho a conocer, a estudiar, y ya después tuve a mi hijo. Sigo teniendo esta libertad, por eso me dedico a las cosas que hago, por eso hago lo que hago, porque me deja tiempo para ser mamá, me da la posibilidad de seguir creciendo yo. Creo que eso es una gran bendición en mi vida. Al final, nuestra historia nos construye, mi historia me construye, me construyó, me sigue construyendo, me trajo hasta aquí. He estado también, como dice Maritza, vamos como en este lado de ir y venir entre lo femenino y masculino. En esta etapa de mi vida ya estoy más viendo mi lado femenino, como ya estoy poniéndome más atención. Este año decidí que este año iba a ser de cuidarme, de disfrutarme, de buscar un espacio tranquilo donde yo pudiera seguir expandiéndome. No para todas las personas es lo mismo la elección, la historia de Maritza fue muy distinta.
la historia de Liz también y seguramente las de las personas que nos escuchan, pero ya que estamos hablando de cómo llegamos aquí, pues yo le doy gracias porque sigo eligiéndome y también puedo elegir cómo soy mamá y yo creo que el mundo ya no necesita más control. Necesita más conexión, necesitamos sentir más, porque al final ese cambio no lo vamos a encontrar afuera. El verdadero cambio siempre viene de adentro, siempre viene desde dentro de cada uno de nosotros. El cambio es una elección, ¿no? Elegimos. Y cuando elegimos, pues podemos tener un panorama de lo que podemos hacer. Sí, y bueno, fíjense que claro que también en este episodio traigo un libro. Hace tiempo, en unas mañanas que leíamos libros, estuvimos leyendo el libro de Doña Huevotes, de Ana Mar Orihuela. Doña Huevotes es esa mujer que aprendió a no depender. Es la que no pide, la que resuelve, la que se hizo fuerte porque no tuvo otra opción. Doña Huevotes es la que sostiene todo, la que controla, la que no se quiebra frente a nadie, pero detrás de esa fuerza hay una historia, ¿sí? Desde la mirada de este libro de Doña Huevotes, pues no es una mujer en equilibrio, es una mujer adaptada a un mundo donde lo femenino fue vulnerado, fue silenciado, fue desvalorizado. Es esa niña que no fue contenida, por eso les decía, es un enojo contra el masculino, contra el hombre. Es esa niña que no fue contenida, que tuvo que aprender a sostenerse sola. Y bueno, de ahí se convirtió en una mujer que no se siente protegida y que entonces decide volverse su propia protección. Y aquí vemos 3 casos distintos, por lo menos en esta mesa. Una mujer casada de 30 años, de un matrimonio que admiramos mucho y que queremos mucho. Una mujer que eligió su libertad y decidió divorciarse con unos niños chiquitos. Y una mujer que se fueron por los cigarros, que el papá de mi hijo se fue por los cigarros, bueno, sí volvió, ahí anda medio haciendo lo que le toca, pero al final sola con mi hijo. Entonces, desde estas 3 miradas diferentes, las 3 hemos sido Doña Huevotes, ¿sí? Exacto. Porque sí, o sea, la feminidad, nuestra feminidad fue herida de alguna manera. ¿Sí? En alguna etapa de nuestra vida, a lo mejor en tu caso a tu esposo le tocó ya encontrarte herida y en el camino se construyeron. Exactamente, sí, pues yo también ya, como bien lo dices, traía yo también ya las heridas no digo que a lo mejor mi papá se haya ido, ¿verdad? Pero pues estaba mucho tiempo ausente. Sí, obviamente, pues también su trabajo, pues también otras situaciones que lo hacían alejarse de casa y pues se generaba esa herida porque pues yo necesitaba sentirme, exactamente, necesitaba sentirme pues cuidada, protegida sobre todo. Y esa es la que también era mi pelea que luego yo traía y eso es lo que yo también, esa herida era con la que me encontró mi marido y con la que después también me detonaban muchas cosas. Y entonces este personaje no dejó de ser femenino, sino que su feminidad la puso a la defensiva. Uh-huh. Y ahí ya no fluyes, sino que todo se endurece. En vez de abrirse, todo se cierra y entonces ya no confías. Controlas. Control. Entonces, bueno, nuestro proceso yo creo que está en observarnos. En alguna etapa de nuestra vida, de nuestro día, no nos vamos a ir más afuera. En algún punto de nuestro día necesitamos que nuestro masculino esté más elevado, pero en algún otro va a necesitar que nuestro femenino esté, y en algún punto vamos a requerir que estén equilibrados, siempre desde el respeto a nuestra historia, desde la responsabilidad de quiénes somos hoy, en qué nos queremos convertir, desde el equilibrio. Y bueno, hay una frase que creo que queda bien aquí, que yo siempre la digo en mis constelaciones: toda nuestra felicidad siempre está a una elección de distancia. Si esa elección es desde tu responsabilidad, te va a dar satisfacción. Uh-huh. Pero toda nuestra felicidad siempre está a una elección de distancia. Y bueno, sí, qué importante
yo, ahorita así como lo comentas, que decidí yo pues enfocarme en mí, en trabajar en mis propios procesos, en encontrar mi pasión y sobre todo en encontrar mi misión de vida, con lo cual me siento sumamente ahora sí que apasionada, cada vez aprendiendo más, cada vez conociendo más y sobre todo el poder ser parte de apoyo para aquellas personas que llegan y acuden a mis terapias para poder soltar todas esas emociones, todas esas situaciones con las que los genera y los tienen en conflicto. Y lo cual me siento, gracias a mi Dios, me siento expandida, me siento ya más equilibrada, ya al haber encontrado eso que yo necesitaba y llegó. Gracias al creador del universo. Gracias al gran arquitecto del universo que pone en nuestras manos herramientas, pone personas y pone momentos para que tengamos siempre la oportunidad de construirnos. ¿Para qué queremos un cincel y un mazo? Exacto. Si no vamos a tener ese desafío de pulirnos, si no vamos a saber en qué queremos convertir ese bulto de piedra que somos nosotros. ¿Ese bruto de piedra? Ese bruto de piedra. Esa piedra bruta. Sí, la verdad que yo también he tenido la fortuna de encontrarme personas maravillosas a lo largo de mi vida, de encontrarlas a ustedes, de hacer una familia, porque también tenemos la familia con la que nacemos, pero también tenemos una familia por elección. Y eso es algo que yo agradezco mucho, el tenerlas conmigo. Sí. Yo también. Y con mis hijos. Claro. La tía Liz y la tía Fabi. Así es. Muchísimas gracias por, como te lo dije también desde un principio, mi Fabi, gracias por permitirme, por invitarme a formar parte de este grupo maravilloso con el cual pues cada vez que entramos a los hogares, ¿verdad? De todas las personas que nos ven y dejar pues nuestro granito de arena, ¿verdad? También con nuestras enseñanzas, con nuestras vivencias, con todo lo que puede servir para crecimiento también para cada uno de ustedes y que cualquier duda que tengan pueden ahí escribir, mandar el mensajito, como bien decía hace rato Fabi, qué tema, que algo de interés que sea para ustedes, que nos digan, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere tratar? Sí, claro. Aquí lo que sobre es hilo. Claro. Ustedes díganos qué tema les gustaría que habláramos y nosotros con gusto. Sí, no estamos cerrados a nada porque si hay algo que convierte al ser humano en evolución es su capacidad de adaptarse constantemente a los cambios y de tener esta apertura. Y con esta apertura y con esta pregunta, ¿en dónde está tu feminidad en este momento? ¿Dónde la tienes? A lo mejor en un cajón, debajo de la almohada. Ve, desempólvala y conéctate con ese, abrázala. Apapáchala. Y conéctate con ese ser interno que te habita y que está esperando ser escuchado de otra manera, de una manera que no es física, que es completamente hacia adentro. Y bueno, pues por nuestra parte es todo por el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, un gran beso y bueno, nos vemos pronto. Bye. Adiós.